Hola, hoy quiero compartir con ustedes cómo se construye la personalidad bajo la información de Gerardo Schmedlin. Entonces, es importante tener en cuenta algo antes de nacer, y es la conciencia. La conciencia también se le llama el Hijo de Dios. Y entonces vamos a decir que la conciencia, como la describe Gerardo, es como un círculo. Y esta conciencia va acumulando las verdades con el pasar de nuestras vidas. Las verdades que son todo aquello que hemos verificado en nuestra vida y funcionan perfecto. Entonces vamos a explicar que las verdades las vamos a explicar como líneas. Pues podemos reconocer entonces que en este archivo hay dos instancias. Una parte de inocencia, que quiere decir que todavía no hemos verificado, y otra parte que hemos acumulado en términos de sabiduría. Gerardo entonces explica que esas dos instancias se pueden explicar de esta forma. Esta parte, que es la inocencia, cuando encarnamos nuevamente, vamos a decir que es la que forma nuestro destino. Quiere decir, todo aquello que necesitamos verificar en nuestra vida. Y también tenemos otra parte de sabiduría que ya hemos ido acumulando. Y esta parte vamos a explicarla, como lo dice Gerardo, que es nuestra misión. Entonces, estas dos instancias son muy importantes en nuestra vida actual. ¿Por qué? Porque todo aquello que tú puedas verificar en ti, que se te facilita, que puedes gozar enormemente de alguna actividad o alguna inclinación particular, hace parte de tu misión. Y todo aquello que se te dificulta, que te cuesta trabajo, que muchas veces buscas la forma de evitar o huir, hace parte de tu destino. Como un niño que va a clase al colegio y obviamente cuando entra a las matemáticas pues no es algo que le guste de mucho. Lo que quiere es quedarse en recreo y disfrutar de su recreo. Así nos sucede entonces en la vida actual. Una parte que queremos enormemente actuar, disfrutar, y otra parte que la vida nos coloca como las materias que necesitamos pasar, que hace parte de nuestro destino. Entonces, vamos a explicar cuándo nacemos. Cuando nacemos entonces, este ser humano tiene tres archivos, o más o menos cuatro archivos podríamos explicarlo. Expliquémoslo. Este es el ser humano antes de nacer. Entonces, antes de nacer, en el momento de la concepción, cuando papá y mamá se unen para hacernos, todas las impresiones que tengan en términos de sentimientos, emociones, que papá y mamá tengan en el momento del acto sexual, van a ser impregnados en el cigoto. Y eso va a generar dentro de nosotros toda una serie de carácter en nuestra conducta. Entonces vamos a decir que ya se empieza a acumular en nosotros toda esa clase de emociones que Gerardo también dice que hace parte de nuestro carácter. Pero hay otra parte que hace parte de nuestro temperamento, que es nuestra parte genética. Entonces tenemos otro archivo que es el archivo genético, que da toda una serie de inclinaciones, ya sea en expresiones físicas, y no solamente físicas, sino también mentales, como podemos verlo en deportistas que tienen un cuerpo excepcional o inclusive genios que tienen un cerebro particular. Eso hace parte de la genética. Y entonces ese archivo vamos a decir que está completo. Nosotros no tenemos que hacerle absolutamente nada. Y hace parte entonces de toda la cadena del ADN de nuestros ancestros, que van formando toda una serie de particularidades especiales dentro de nuestra genética. Y también dicta nuestro temperamento. También con nuestro comportamiento instintivo. Entonces, cuando nacemos, entra en nosotros dos archivos. Entra en nosotros el archivo del ser, que está completo, no tenemos que hacerle absolutamente nada. Y ese archivo completo da dos instancias. Es necesario porque da la energía para el cuerpo, para que el corazón lata, y también está dentro de ese archivo acumulada la información para toda la experiencia del ser humano.
Y también entra con la primera respiración, también entra la conciencia. Entra ya la conciencia. Pero esa conciencia entra dormida, no se despierta. O vamos a decir que puede estar despierta en los primeros años de vida, cuando no tenemos personalidad. Entonces vamos a decir que, explicando cómo es el lapso de la personalidad, desde el momento de la concepción desde los 0 momentos, hasta más o menos los 12 años, que es el momento cuando se despierta la energía sexual en el niño, vamos a decir que el niño deja de grabar toda la información de la cultura y de los padres. Vamos a decir que en todo este lapso, el niño, dentro de su personalidad, vamos aquí a dibujar, vamos a aquí dibujar la personalidad, va recibiendo toda una serie de información que le entrega los padres y le entrega la cultura, y entonces ese archivo se empieza, vamos a decir que empieza a contaminarse, empieza a llenarse de ignorancia. ¿Ignorancia qué es? Todo aquello que no hemos verificado y obtenemos resultados de sufrimiento. Vamos a decir que eso es la ignorancia. Entonces, dentro de ese lapso de tiempo, vamos a decir que se puede explicar en una personalidad que vamos adquiriendo. Dentro del enneagrama se puede explicar claramente cuál tipo de personalidad pudiste tú haber acumulado o creado más bien con las circunstancias que hayas vivido frente a tus padres o tus figuras que cumplieron la función de padres. Entonces es ahí, en este lapso de tiempo, vamos a decir que se forma nuestro destino. Hay que hacer claridad con algo importante. La conciencia, antes de entrar en la experiencia física, vamos a decir que este archivo está despierto. Y entonces diseña con los maestros de sabiduría o los maestros pedagogos la siguiente vida para poder seguir acumulando seguir acumulando las verdades a través de la prueba y error frente a la vida. Entonces vamos a decir que se sienta, antes de nacer, nos sentamos con los maestros pedagogos. Vamos a dibujarlos como unos círculos que ya tienen todo el conocimiento, son totalmente sabios, ya pasaron por toda la experiencia del ser humano. Y ahora les corresponde ser nuestros profesores. Y entonces ellos diseñan con nosotros nuestra siguiente vida. Y entonces, para poner un ejemplo, mira, en esta vida pasada tú te dedicaste a fumar enormemente, tenías un cuerpo excepcional, una genética muy buena y no tuviste la capacidad de cuidarla. Y como tuviste una genética tan fuerte, pues no sufriste las consecuencias de enfermarte. Entonces vamos a buscar en esta nueva vida un cuerpo que tenga una deficiencia de salud particular para que tú entonces aprendas a cuidar ese cuerpo y te des cuenta cómo es tener un cuerpo con una dificultad de salud. Y en ese momento entonces cuando tú te dispongas a cuidar ese cuerpo, vas a adquirir una sabiduría, cuidar el cuerpo, aprovechar la salud. En ese momento es cuando tú acumulas una verdad, ¿sí? O cualquier otra situación, no puede ser con respecto a la salud, sino de repente te la pasaste a ser un perro toda la vida y nunca cuidaste una relación de pareja estable. O tuviste una inteligencia excepcional por tu genética y poco te interesó comprometerte dentro de ti. Entonces, tu siguiente vida vamos a buscar un cuerpo que tenga un nivel de inteligencia bajo o capacidad de inteligencia baja para que entonces la aproveches. Entonces, ya teniendo el destino particular, pues buscamos en el planeta cuál podría ser ese lugar donde vamos a tener la experiencia necesaria para nuestro destino. Y entonces elegimos a nuestros padres, elegimos el lugar donde necesitamos vivir, elegimos la genética que vamos a obtener de esos padres, porque eso va a generar toda la serie de pedagogía o de materias que van a ayudarnos a nosotros a seguir en evolución.
Entonces, ya teniendo nuestro destino dentro de los 0 años, porque elegimos nuestros padres, elegimos nuestro cuerpo y elegimos todas las experiencias que vayamos a obtener dentro de este lapso de tiempo de los 12 años, pues es evidente que esta personalidad, vamos a decir que esta personalidad se llena de una serie de creencias. Gerardo la explica, creencias como un desorden en nuestra mente, que cuando seamos adultos vamos a empezar a estrellarnos contra la realidad. Y entonces, por comparación, vamos a darnos cuenta que otras personas tienen un cuerpo mejor que nosotros, una inteligencia diferente, o tienen unas oportunidades diferentes a las nosotros. Y entonces en nosotros estará la capacidad de aprovechar las circunstancias que cada uno tiene bajo esta experiencia. Es ahí entonces cuando aparece algo que se llama la ley de saturación. La ley de saturación quiere decir que llegamos a un momento donde nos hemos saturado de sufrimiento porque continuamente estas creencias queremos que funcionen en la realidad, pero por más que lo intentemos, no funcionan. Entonces va a llegar un momento donde vamos a renunciar y decir, pucha, me doy cuenta que no funciona esto que tengo en mente. Ese es el momento entonces donde aparece una nueva información a nuestro alrededor, porque antes no la escuchábamos. Entonces aparece alguien que nos da un libro, aparece una persona que nos da un consejo, aparece una persona que nos ayuda a entrar en un curso de autoconocimiento o reconocimiento de nosotros, y es ahí entonces cuando aparece el camino del autoconocimiento en el ser humano. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a limpiar nuestro sistema de creencias por verdades. Por verdades, pero ojo, todavía no son verdades. Empieza a entrar en nosotros lo que se llama información nueva, que tendremos que verificarla en nuestra vida. Y si al verificarla obtenemos buenos resultados en nuestras relaciones, en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestra capacidad de vivir sanamente, entonces quiere decir que en eso podemos verificarlo, que son verdades. Poco a poco entonces vamos a tener dos instancias en nuestra personalidad. Vamos a tener tanto ignorancia como sabiduría. El real trabajo entonces en el ser humano es empezar a reconocer en tu diario vivir cuál es la ignorancia que todavía hace que tú sufras o pelees o te frustres contra la vida y cuál es la información que puedes verificar en tu mente que da excelentes resultados de armonía, satisfacción, bienestar, mejoramiento en tu vida, hacen parte de tus verdades. Cuando te mueras, entonces va a ser que este archivo que acumulaste verdades se va a ir al archivo de conciencia. Y lo que no pudiste lograr en esta vida en términos de creencias, o que se acumularon en creencias, perdón, se va a ir a otro archivo. Un archivo que se llama el archivo universal. Este archivo universal es el que acumula las personalidades, la ignorancia de nuestras vidas pasadas, que también se le llama el archivo akáshico o acásico también. Y entonces vamos a explicar que aquí están toda la serie de nuestras personalidades allá, de nuestra ignorancia. Aquí está nuestra ignorancia y aquí está nuestra sabiduría. Entonces va a llegar un momento con el pasar de nuestra evolución, dice Gerardo, que cuando llegamos a la mitad de nuestro recorrido evolutivo es cuando el ser humano sí se despierta en su interior el deseo de, o que le llama la atención, toda esta información de conocerse a sí mismo, de reconocer cuál es la ignorancia que tenemos en nuestro interior, que busca un libro que le llama la atención para aprender sobre sí mismo, y entonces quiere decir que ya dentro de sí ya hay un buen recorrido evolutivo. De aquí para adelante, este pequeño espacio en nosotros ya dice Gerardo que es muy rápido. Puede pasar en todo este recorrido más o menos 39.000 años, pero la otra mitad pueden durar más o menos 1.000 años, que pueden durar más o menos 2 o 3 vidas, dependiendo también del trabajo interior de cada ser humano. Gerardo dice entonces que va a llegar un momento donde va a aparecer una personalidad que va a tener toda la fuerza interior para poder destruir toda la ignorancia que tenemos en nuestro interior, que se llama también el príncipe azul. Y este príncipe azul va a poder destruir en esta vida toda la ignorancia que tiene. Y
Y entonces, cuando ya no tiene ignorancia, tiene la misma vibración que este archivo, porque este archivo ya está lleno, porque lo completó esta personalidad. Entonces, es ahí cuando se despierta esta conciencia en nosotros. Se despierta todas las verdades que hemos ido acumulando durante tantas vidas, que pueden ser 700 o inclusive 1000 vidas más o menos. Entonces, en ese momento quiere decir que aparece algo que se llama la iluminación. Porque entonces iluminamos nuestra mente de sabiduría donde ya no hay más ignorancia. Quiere decir que ya obtenemos todo el tiempo excelentes resultados. En ese momento entonces se le llama a esta parte, se le llama eh, el maestro humano en sabiduría. Ese es el recorrido de nuestra personalidad.